Bienvenido al episodio número 2 de Leamos Juntos la Biblia. Estamos en Génesis capítulo 2. El día de ayer estuvimos revisando todo lo relacionado con la organización que el Señor hace en 6 días y que definitivamente nos dejó sorprendidos de que la función, de acuerdo, es una palabra que mejor le queda a la palabra buena. Bueno es igual a funcionalidad. También vimos el día de ayer que la imagen del Señor plena se halla en la funcionalidad del matrimonio, el hombre y la mujer, ¿de acuerdo? Y también resolvíamos que la dieta original del Señor para hombres y animales era una dieta vegetariana vegana. El día de hoy nos dirigimos, por supuesto, a Génesis capítulo 2, la función original. Así que te doy la más cordial bienvenida y anhelo que el Señor pueda hablarte en este día a través de la lectura de este capítulo número 2. Vamos conmigo, vengan conmigo por favor al capítulo 2 en nuestra aplicación y aquí está. Este no está tan subrayado, así que tú y yo lo haremos juntos. Te invito a que también lo hagas en tu propia Biblia. Y se fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Pilas acá, que me importa mucho poner atención en los detalles. Dice, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Yo lo quiero subrayar y definitivamente, ¿qué color lo subrayarían ustedes? Si dijeron amarillo, están en lo correcto. Dice, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Pregunta para todos acá, ¿cuándo fue, ¿cuándo fue que concluyó la creación? ¿La concluyó en el día 6 o la concluyó en el día 7? Pues la respuesta es en el día 7, dice justamente en el versículo 2, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Entonces, la creación completa del Señor incluye un día de inactividad. ¿Sí? Este día de inactividad se conoce y se establece como el día de Shabbat. ¿De acuerdo? La palabra que aparece aquí en el idioma original es la palabra Shabbat y es el único día al que se le dice en el versículo 3 y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Lo bendijo y lo santificó. Son dos cosas que no había hecho antes con ninguno de los días anteriores. Esta parte es importante, sí lo es importante, porque estamos analizando que Dios está haciendo algo distinto, está haciendo una distinción para el día número 7, ¿sí? Y este día número 7 tiene características distintas. Se dice que Dios lo bendijo y lo santificó. ¿Sí? Y aquí tengo también nuestro día número 7. Aquí está justamente el 7 que también veníamos teniendo en nuestras diapositivas anteriores, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el conteo del 1 al 6 y después justamente el 7 sale. Y la palabra santificar, la vas a poner ahí en tu Biblia, en tus apuntes en pequeño. Santificar tiene que ver con único, diferente, distinguido. Entonces se está haciendo a un día, el séptimo lo está haciendo, justamente me lo dice acá con toda plenitud, dice, lo está bendiciendo y santificando. ¿Qué es santificar? Estamos diciendo, santificar es hacerlo único, diferente, distinguido. ¿Sí? Este día es el único al que hace referencia de esta forma. ¿Sí? Esto es algo interesante, mucho, muy interesante. Sí, después lo vamos a necesitar. Dice el versículo 4, estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. El día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo, que fuese la tierra y toda hierba del campo antes que naciese. Aquí está algo bien interesante y dice, fueron creados el día que el Señor hizo los cielos y la tierra, dice, y toda planta del campo antes que fuese la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Esto lo quiero subrayar porque lo vamos a necesitar en los capítulos 8, 9, en el 4, lo vamos a necesitar. Dice que Dios no había hecho llover sobre la tierra. Dice, tampoco había hecho hombre para que labrase la tierra. O sea, no tenía la intención Dios de que el hombre fuera quien labrase la tierra. Dice, sino que subió un vapor, subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. ¿Por qué no se requería que lloviera? Porque el vapor subía. ¿Se acuerdan que cuando el Señor hizo expansión para los cielos, abajo quedaron aguas que subían? Entonces me está diciendo eso. Y las aguas de arriba
no se estaban moviendo, aquí no estaban en función. Me encanta esta palabra, ¿sí fijan? Y abajo, las de abajo sí, subía un vapor de la tierra y dice regaba toda la faz de la tierra. Sí. Entonces tampoco se requería que un hombre labrase la tierra, porque la tierra todo el tiempo tenía la humedad correcta, tenía el pH correcto prácticamente, tenía la temperatura correcta, arriba había una capa de agua que hacía que pues el sol pegara diferente. Se considera que incluso en aquel tiempo toda la tierra tenía un clima uniforme porque había una capa, la que dijimos que se separó, que quedó arriba, que hacía que el clima quedara tropical y uniforme. ¿Sí? Qué impresionante esto, ¿no? Dice, sino que subía un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, dice, aliento de vida. Dice, y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Esto que me está contando acá es prácticamente ahora sí el detalle de lo que estaba sucediendo en el sexto día. ¿Se fijan? ¿Se acuerdan que les dije? El versículo 1 es el resumen de todo el capítulo 1, mientras que el capítulo 1 después se va a pues, detallar en el capítulo 2 y es justo lo que está pasando acá. Dice, lo formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Qué interesante es esto, que al final de cuentas el hombre viene del polvo y cuando morimos, prácticamente la descomposición hace que volvamos al polvo. Y eso también lo dice la Biblia. Y es una cosa de la materia. O sea, es una cosa, es un fenómeno físico completamente químico que es prácticamente. Perdonen que aquí salió una alarma que aparece cada vez que son las 3 de la tarde y estoy grabando esto justo a las 3 de la tarde, así que disculpen. Es una pausa que hago en el día para meditar en el Señor. Y hay una canción y luego seguro les voy a dejar aquí abajo en la caja de comentarios que siempre escucho, pero no la voy a hacer sonar ahora. Disculpen. Y entonces, ya aquí se fijan que estamos en vivo. Y entonces dice acá que del polvo, ¿sí? Hay un principio de la materia que dice que en la materia no se puede crear ni destruir, solo se puede transformar. Por lo tanto, hay algo interesante acá, dice que es del polvo, ¿sí? Si es del polvo, puedes pensar, por eso es que Dios decía que produzca de la tierra y las aguas produzcan, porque toda la materia ya estaba ahí. El Señor lo que estaba haciendo era organizarla. Imagínate eso, con sus manos fue formando a este hombre, dice y lo formó del polvo de la tierra y después sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor, Dios, plantó un huerto. Estaba toda la creación, plantó un huerto al oriente. Sí, ya saben ustedes dónde está el oriente. Si tú ves un mapa, el oriente está hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, hacia la derecha, cargado hacia la derecha, dice, puso un huerto y puso ahí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol, escucha esto, delicioso a la vista. Acuérdate que de esto era de lo que iban a comer, porque eran veganos. ¿Sí? Que es vegano, que no consumen nada, ningún producto de origen animal ni derivados de animales. Dice que era bueno a la vista, delicioso a la vista y bueno para comer. Díganme ustedes qué significa bueno para comer. Ya lo deben de saber. Bueno para comer. Mientras que ustedes me cuentan, déjenme le doy un sorbito al agua. ¿Qué significa que es bueno para comer? Venimos diciendo que bueno es funcional, o sea que es funcionalmente comestible. Ah, ok. El fruto es funcionalmente comestible, por eso es dulce, por eso se puede consumir, por eso no te hace daño, por eso tiene nutrientes, por eso tiene vitaminas, tiene minerales, tiene azúcar, tiene glucosa, tiene agua, tiene una función y su función sí es para comer. ¿Qué tal? ¿Sí? Dice, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Parecen dos árboles, ¿se fijan? Dice, y salía del Edén
un río para regar el huerto. Qué precioso era este sistema. Dice, y de allí se repartía en cuatro brazos. El río que salía de Edén se repartía en cuatro. Dice, el nombre de un brazo era Pisón. Dice, este es el que rodea toda la tierra de Javila donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Dice, allí hay también bedelio, perdón, y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Ese es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. O sea, del Edén, de este huerto que el Señor plantó en el oriente, dice, salían cuatro ríos. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, en el huerto de Edén. Dice, para que lo labrara y lo guardase. Ah, ya estoy entendiendo. El tema está de las funciones, para que lo labrase y lo guardase. Vamos a subrayarlo, ¿les parece bien? ¿Qué color lo subrayaríamos acá? Si es algo humano, si esto es una función humana, por supuesto de color azul. Y el Señor mandó al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Qué es esto? Una instrucción. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que lo comieres, ciertamente morirás. Y esto lo vamos a subrayar, por supuesto, con color rojo, porque esta es una instrucción. ¿Sí? No comeréis. ¿Sí? El día que comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Dijimos que bueno es funcional. Por lo tanto, cuando dice no es bueno, no es funcional. No es funcional que el hombre esté solo. Apúntala ahí en tu Biblia. ¿Sí? No es funcional que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Esta palabra idónea la vamos a subrayar también, por supuesto, porque la palabra idónea tiene que ver con contraria. ¿Sí? Esta palabra idónea, ayuda idónea, tiene que ver con ayuda contraria. Y esta concepción de contraria es algo muy relacionado es más, primero te voy a decir a qué no se relaciona. La ayuda idónea no es tu media naranja. La ayuda idónea no es una persona que sea compatible contigo. La ayuda idónea no es una persona que se parezca a ti, no es una persona que tiene cosas en común contigo. Eso no significa en el idioma original. La ayuda idónea, la ayuda contraria, tiene que ver con la persona que justamente es contrario a ti. Porque la persona que es contrario a ti es que tiene cualidades que tú no tienes. Y existe entonces una cosa que se llama complementación. Se complementa, ¿sí? Suponiendo que el hombre es súper despilfarrador, este es un ejemplo que a mí también me dieron mucho, quizá la esposa es más ahorrativa. Y entonces a lo mejor el hombre necesita la ayuda idónea, la ayuda contraria, para poder ejecutar y aprender sobre el ahorro. ¿Se fijan? O al revés, quizá no lo sabemos. La cosa acá es que es una ayuda que va en contra. Fíjate cómo hasta los conceptos necesitamos de pronto redefinirlos, volverlos a definir para darnos cuenta que quizá es diferente lo que hemos creído o entendido y que esto puede significar que tu esposa al ser tan diferente o tu esposo al ser tan diferente es porque hay algo que vas a aprender, es algo que estás aprendiendo, es algo que vas a desarrollar. ¿Sí? Dice, le haré ayuda idónea, le haré una ayuda que vaya en su contra. Dice, Jehová Dios formó pues de la tierra, dice, toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán. ¿Sí? Dice, para que viviese, perdón, para que viesen cómo las había de llamar. Otra vez una función más, otra función más que el Señor le propone a Adán. Sí, vamos a subrayarlo porque es una instrucción. Dice, y todo lo que Adán llamó a los animales y vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. ¿Sí?
mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Sí? Hay que recordar que la ayuda idónea, que la femenina del hombre, la esposa, ¿sí? Prácticamente existe en todas las especies. Y se fijan cómo hay una función, platicábamos cómo el Señor, en cuanto a los hombres, plantó su imagen completa en el hombre y en la mujer, en el esposo y en la esposa. ¿Sí? Y cuando planta su imagen y la divide entre el hombre y la mujer, pues justamente hasta el punto donde estén unidos, es que entonces la imagen plena del Señor se revela. El tema es que para Adán no había ayuda idónea para él. ¿Sí? Había una ayuda contraria, no existía como tal esta contraria, esta parte complementaria y contraria que hiciera que Adán también progresara, que hiciera que Adán cumpliera su función. ¿Sí? Y luego sigue diciendo, entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Dios tomó del hombre hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y entonces aquí viene por qué el Señor opera de esta forma. ¿Sí? Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y como muestra justamente a Adán y Eva, que no tuvieron papá ni mamá, dice, serán una sola carne. Adán y Eva es justamente la evidencia de cómo el Señor justamente espera que sea una sola carne. ¿Sí? Como si literalmente, perdón que diga como y literalmente en la misma oración, de Adán viene Eva, porque son una sola carne. El Señor no tomó otra vez polvo nuevo y formó a Eva, no, ni a la mujer. No, no, no. Lo que hace el Señor es que del propio Adán sale a la mujer, saca a la mujer, para que se entienda a qué nivel son una sola carne. ¿Sí? Esposo o esposa, ¿sí? Cónyuges. Para el esposo, tu esposa es una extensión tuya misma. Hay un versículo más adelante que vamos a ver que dice, ninguno trata o maltrata su propio cuerpo. Por lo tanto, un hombre que maltrata a su esposa dice es un hombre insensato porque está maltratando a una parte de su cuerpo. Y de igual forma, al revés. Dice, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, dice Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No existía como tal esta concepción de vergüenza o de morbo, de extrañeza, de maldad en cuanto a la naturalidad del cuerpo. ¿O qué animal necesita estar vestido? ¿Qué animal le da vergüenza estar desnudo? Ninguno. ¿Se fijan? Porque es una cosa completamente natural y orgánica del ser. Sin embargo, sin embargo, nos vamos a dar cuenta que la vergüenza va a llegar, el error va a llegar, el daño va a llegar, ¿sí? Y es algo que también el Señor ya había contemplado. Quiero que vayamos cerrando, por favor, y que nos fijemos justamente en esto que estamos analizando. La función original. ¿Cuál fue la función original de Adán? Quiero regresarme un momento, porque de hecho este es el tema justamente de nuestro capítulo. Y quiero que vengan conmigo al versículo número 28. Dice en el versículo número 28, acá arriba, dice, estoy leyendo Génesis 1:28, dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cuál fue la función y cuál era la función y cuál es la función del hombre? ¿Sí? Para saber cuál es su función, necesitamos obtener primero su identidad. ¿Quién es? ¿Sí? En el caso del hombre, lo tenemos muy claro y muy evidente. El hombre dice que fue hecho, que está hecho, que es, dice el versículo 26, a la imagen del Señor, conforme a la semejanza del Señor. Dice el 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Por lo tanto, si los creó a su imagen, ¿cuál es su identidad? Ser como Dios, ser parecidos a Dios, ser semejantes a Él, ser la imagen de Él en la tierra. El hombre y la mujer tienen esta identidad.
Esa es la parte más básica de poder desarrollar funcionalidad, ¿sí? Ahora, ¿qué sigue después de que entiendo quién soy? ¿Sí? Adán y Eva decían, ¿quién soy? Soy creación suya, semejante y parecido a Él. En unidad revelamos la imagen de la presencia de Dios mismo. Funciones. Funciones, aquí me lo está diciendo en el 28, fructificar, multiplicarse, llenar la tierra, sojuzgadla y señorear. ¿Cuál fue la primera actividad del enseñoreamiento de Adán sobre la creación? ¿Cuál fue su primera labor como el administrador de la creación? Ahorita lo vimos, ¿se fijan? En el capítulo 2, que es el que justamente estamos leyendo, en el versículo número 19 y 20 dice que Adán puso nombre a toda bestia. Entonces, sí existió y sí existía ese concepto de que el Señor les dio la capacidad para gobernar, para administrar, para enseñorearse de lo que Él mismo había creado. Ahora, no era tan difícil, te voy a explicar por qué. Porque el tema de la labranza no era necesario. Acuérdate que subió un vapor de la tierra. ¿Cuál era la labor de Adán? ¿A qué se dedicaba Adán? Adán andaba regando los árboles frutales, andaba fertilizándolos, andaba alimentando a los animales. No, no era tan necesario que Adán hiciera mucho. El trabajo de Adán era mantenerse escuchando a su creador. ¿Por qué? Porque sencillamente se le debía a él, pues lo creó él. Mantenerse escuchando la voz del Señor. A ver, Adán, vas a ponerle nombre. A ver, déjale pongo nombre. Ya le puse nombre, Señor. ¿Qué sigue? Bueno, Adán, ahora vas a recoger manzanas. Vamos a recoger manzanas. Lo que el Señor diga, eso voy a hacer. ¿Se fijan? Ese era el trabajo. Y esta es una labor, esta es una función que sí tiene Adán, la que están viendo en la pantalla. Ponerle nombre. Pero ¿quién le puso esa función? El Señor. ¿Sí? El Señor se la puso. Es una función, perdón la redundancia, una función que tiene que ver con su propósito. Es una función funcional. ¿Sí? O sea, ¿cuál era la función entonces de Adán? Pues un tema administrativo, de gestión, de gobernanza, de gobernar. Si ustedes se fijan, entonces podríamos resolver que la identidad de Adán es ser semejante al Señor, con la función de gobernar lo que el Señor había creado, de administrarlo, de cuidarlo, de enseñorearse para cuidarlo. Qué sencillo está cuando lo ves de esta forma. Ahora, si esta era su función, y si esta era su identidad, pues prácticamente estaba resuelto, estaba resuelto. Miren, ¿por qué puede ser que Dios creó a alguien como él para que hiciera la labor de gobierno? Bueno, es que no es tan diferente a lo que pasa con los hijos y con los padres. Piensen por favor en un padre que es un empresario, por ejemplo, tiene un hijo y perdón, heredar la empresa. ¿Qué pasa si el hijo nunca aprende nada de la empresa? Nunca va a la planta, nunca va a la oficina, nunca entiende el oficio, no conoce a los empleados, no conoce a los administradores, solo se la pasa disfrutando del dinero que la empresa está dando. Cuando el padre muera y le herede al hijo, ¿qué va a pasar con la empresa que va a estar en manos de un hijo que nunca aprendió nada? Ahora tengo una pregunta. ¿Qué va a pasar con una empresa cuyo heredero se mete a la planta, conoce a los empleados, conoce la operación, entiende la administración, conoce el producto, conoce el servicio, conoce los clientes, se involucra, estudia una carrera relacionada con lo que su papá hace? ¿Qué va a pasar con esa empresa en un futuro? Seguramente va a adquirir mayor riqueza, mayor crecimiento. Este diseño es una cosa interesantísima porque tú y yo lo vivimos, lo hacemos, lo queremos aplicar, lo vemos con las empresas, los empresarios, los padres lo hacen con los hijos. Ahora, el tema de que el Señor busque a personas o busque que la creación, que los humanos puedan ser buenos administradores, es para que en un futuro puedan administrar con Él, para que en un futuro puedan gobernar con Él. Y esto que te digo no es una cosa utópica, ni tampoco es una cosa, bueno, quizá utópica sí, pero es una cosa que está escrita en la Biblia, ¿sí? Hay una cosa interesantísima que el Señor busca, anhela y quiere, y es que las personas que se permiten ser gobernadas por Él terminen siendo con Él con quien gobierna. Una persona que entiende cómo funciona el gobierno del Señor podría gobernar con el Señor.
Sí, más adelante vamos a ver que justamente Dios selecciona una nación y la invita a ser una nación de reyes que gobiernen. ¿Y saben cómo se llama esta nación? Se llama la nación gobernada por Dios, Israel. Israel significa eso, gobernados por Dios. Aprendan el oficio, en esto poco que les doy, y en un futuro podrán gobernar conmigo. Se van a dar cuenta cómo eso se empieza a cumplir a partir de la historia de Noé. Déjense gobernar por mí para que aprendan, para que comprendan, para que desarrollen conocimiento, para que aprendan el oficio y luego podrán heredar. Qué interesante está eso. Qué interesante está todo esto. Cuéntame, ¿qué te está mostrando el Señor? A mí me muestra, por supuesto, y me recuerda si tengo clara cuál es mi identidad, si tengo claro cuál es el propósito al que me llamó, si tengo claro cuál es mi función a la cual se está esperando que yo ejecute. ¿Por qué? Porque el Señor creó al humano a su imagen misma para que administrara la creación y sus recursos. Esa era su identidad y función. La lectura de hoy nos necesita llevar a entender identidad y función. ¿Cuál es mi identidad? ¿Quién soy? Para que todo lo que haga responda a esa identidad del quién soy y pueda ser una funcionalidad congruente. Que seamos funcionales. Ahora te hago una pregunta a ti. Una vez que lo entiendes, cuéntame cuál es tu función. Y antes de que me digas cuál es tu función, dime cuál es tu identidad. Querida familia, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.